Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 4, versículo 1. Dígame un fuerte amén, hermanos. Dígame amén todos, hermanos. Amén. Y en gloria a Dios. Y Samuel habló a todo Israel. Resalte esta palabra. Por aquel tiempo, resalte esta palabra. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ben-Ezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, o sea, los demonios, hermanos. Ellos no salen corriendo así como así. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de ¿quiénes, hermanos? Diga conmigo, de los demonios. Qué tristeza, ¿verdad? Una iglesia vencida delante de los demonios. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000. Esta palabra herir es matar, o sea, mataron a 4,000 los demonios. Ahora salta el versículo 12. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, es decir, esto en señal de luto. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. Entonces, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios, llegado pues aquel hombre de la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Elí era ya de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podían ver. Dijo pues aquel hombre: yo vengo de la batalla. ¿Cuántos vienen del ayuno, hermanos? Yo vengo de la batalla. He escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo con 4 malas noticias. Noticia número 1, mala. Israel huyó delante de los filisteos. Los cristianos están huyendo delante de los demonios. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y la peor noticia, y el arca de Dios ha sido tomada. Hermanos, voy a hablar en esta mañana el mensaje que le he puesto como título: el arca de Dios ha sido tomada. ¿Quiénes reciben esta palabra y le dan un fuerte aplauso al Señor? El arca de Dios ha sido tomada, así le he llamado el mensaje. Hermanos, quizás alguien aquí pueda decir que esta historia fue hace miles de años, pero quiero decirte que esta historia, es cierto, fue hace miles de años, pero también me temo que el arca de la presencia de Dios, muchos cristianos no la tienen en este lugar. Decir amén, aleluya o ayayay.
El arca de Dios, muchos cristianos aquí la tienen tomada. Este es el mensaje de hoy. Hoy vamos, hermanos, a recuperar el arca de la presencia de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a recuperarla, hermano? Vamos a darle un aplauso al Señor. Hermanos, para los estudiosos de la Biblia, podemos decir, si usted ha estudiado la Biblia con mucho detalle, podemos decir que toda la Biblia es una continua historia entre apostasía y avivamiento. Cuando Dios creó al hombre, el cielo y la creación entera empezó a sufrir un gran avivamiento. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero como hay gente enemiga de Dios que no le gusta el avivamiento, entonces en el cielo se introdujo la apostasía, hermano. Esto es una historia de nunca acabar. Así ha sido toda la Biblia, hermanos, una continua historia de una rebelión abierta hacia Dios, una gran rebelión abierta hacia Dios, pero también Dios de cuando en cuando envía un grupo de personas, una iglesia que sea remanente fiel para Dios, para que levante un mensaje de avivamiento y levante un mensaje de arrepentimiento y de volverse a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Aleluya. Esta historia que usted acaba de escuchar está relacionada con la primera frase que yo le dije que resaltara. Esta palabra es por aquel tiempo. ¿A qué se refiere la Biblia cuando se refiere a aquel tiempo? Pues en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba viviendo en tiempos de una gran apostasía. Los tiempos no han cambiado. Hoy la iglesia también está viviendo por aquel tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia de hoy en día está viviendo en una completa apostasía. Hermano, ¿qué es apostasía? Es una rebelión abierta a los mandamientos de Dios. Es una rebelión obstinada en contra de los mandamientos de Dios. Así estaba Israel. Y la iglesia, sin darse cuenta, también está en las mismas condiciones, hermanos. Y hoy, a lo largo de este mensaje, le oro a Dios para que Dios le hable a usted en esta mañana. Porque si bien este mensaje ya se escribió hace miles de años, la palabra de Dios nunca pierde vigencia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Dice la Biblia que en aquel tiempo ministraba en Israel el sacerdote Elí. Y el sacerdote Elí tenía dos hijos que son figura de la iglesia. El sacerdote Elí es figura de aquellos pastores que nunca le dicen a la iglesia que no orar es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Elí es figura de aquel sacerdote, de aquellos pastores que nunca le dicen a la iglesia que no congregarse es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Elí es aquella figura de esos apóstoles de la prosperidad que siempre le están diciendo a los hijos: todo está bien, no hay necesidad que te arrepientas, pacta con dinero y no hay problema. ¿Cuántos dicen amén o aleluya o ayayay? Ese era Elí. Elí nunca le metía los dedos en las costillas a sus dos hijos, a Ofni y a Fines. Y Ofni y Fines ministraban en la iglesia, por decirlo así. Pero ahora quiero ir más allá, porque quizás más de uno aquí pueda decir: por eso es que yo no sirvo, porque llevo una vida mediocre y tibia, y mejor que sirvan otros. ¿Sabes? Quiero decirte que en el tiempo de Ofni y Fines, ellos servían en un lugar donde ellos sabían que allí estaba la presencia de Dios. Y yo quiero decirte esta gran verdad insoslayable que está a lo largo de toda la Escritura, y es que ahora Dios no necesita un lugar físico para donde habitar. Ahora Dios habita en un corazón, no en un templo hecho en manos de hombre, sino en tu corazón. De manera que si te quieres escapar de la responsabilidad de estar ministrando en la iglesia, pues quiero decirte que el Espíritu Santo está dentro de ti, la presencia de Dios está dentro de ti, y hay mucha gente irresponsable
que no valora la presencia de Dios. Los hijos de Elí eran inmorales. La Biblia literalmente dice que eran hombres impíos. Un hombre impío, hermanos, es increíble, ministraban en el templo. Es decir, hermanos, que podemos encontrar hombres impíos ministrando en el templo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y más allá todavía, esta mañana estuve buscando este mismo versículo, hermanos, el del capítulo 2. Vaya conmigo un momento al capítulo 2. Al capítulo 2. Me quedé asombrado esta mañana, hermano, no lo había buscado antes, le soy honesto. En el versículo 12, dice el versículo 12, que los hijos de Elí eran hombres como, dígalo fuerte, hermanos, impíos. Estuve buscando en una versión bíblica inglesa, que es la equivalente a la Reina Valera, en la King James Version, en la versión del Rey Santiago, el equivalente, y me quedé asombrado cuando decía hombres impíos. ¿Sabe qué decía la Biblia? Hijos de Belial. Es decir, así lo traduce la Biblia, usted lo puede buscar después. Es decir, Ofni y Fines, por su impiedad, eran hijos del diablo, sirviendo en la iglesia, predicando, haciendo evangelismo, ayunando, pero todavía eran hijos del diablo porque no tenían temor de Dios. Hermano, ¿usted cree que puede haber en esta iglesia gente así? Usted lo sabrá. Usted lo sabrá. Hermanos, la vida cristiana, hermano, es una carrera muy delicada. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros. La vida cristiana es una carrera de resistencia. Y muchos, hermanos, aquí en este lugar me atrevo a decir que todavía no tienen idea de lo que es el cristianismo. Esto es una vida de santidad, de obediencia, de entrega. Esto no es un afán por tener un micrófono. Esto no es un afán por mirar a ver cuándo me toca predicar. Esto es algo que tiene que ver que cuando me toque ministrar a Dios, yo esté en una continua santidad. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermanos? Ofni y Fines, hermanos, no tenían el menor respeto por la presencia de Dios. Y en el versículo 27 del capítulo 2, ellos estaban haciendo, hermanos, un gran trabajo. Vamos a leerlo desde el versículo 29. Aleluya. Aquí viene la primera profecía que Dios le da a Elí de Ofni y Fines. Hermano, yo creo que usted se habrá dado cuenta, hay muchos hogares cristianos, pastores, que sus hijos están en una franca desobediencia, rebeldía. Hermanos, lastimosamente estas cosas pasan. En la Biblia, hermanos, hay muchos casos así. Aquí está los hijos de Elí. Tristemente los hijos de Samuel también, que fue un profeta ejemplar en Israel, hermanos. Hermanos, el hecho de que pase, hermano, no quiere decir que te tenga que pasar a ti. Pero sí la Biblia contempla de que, hermanos, si uno no corrige a tiempo a sus hijos, los hijos pueden terminar en rebeldía, así como a Ofni y a Fines. El versículo 29, vamos a leer el versículo 17, dice: era pues muy grande, hermanos, delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres, o sea, ellos menospreciaban las ofrendas de Jehová. En otras palabras, hermanos, podemos decir, hermanos, que Ofni y Fines no le importaba un bledo la presencia de Dios. No le importaba ni pito. Eran hombres codiciosos.
eran hombres inmorales. El versículo 22, miran lo que hacían estos servidores, hermanos. Y Dios guarde a esta iglesia de caer en esto. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían. Esta palabra dormir era tener relaciones sexuales. ¿Con quiénes? Con las servidoras en la iglesia. Hay pastores que tienen relaciones íntimas con servidores en la iglesia. O con la secretaria en la iglesia. Esta era la realidad. No que se dormían a hacer la siesta. Esta palabra dormir literalmente significa relaciones sexuales con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y viene el versículo 24 y miren la falta de carácter de Elí a los hijos. En vez de darle una seria reprensión, en el versículo 4 dice: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros males procederes. El versículo 24 dice: no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Aparentemente, hermanos, podría ser una reprensión severa, pero el papá dejó que los hijos siguieran ministrando en pecado. Aleluya. De esto vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la santidad de Dios en la casa. Le oro a Dios, hermanos, para que este mensaje, hermanos, traiga una mayor dimensión de a quién adoramos, a quién servimos. Porque muchos han cogido a Dios como un amuleto, como un cara y sello, a ver cómo me va en el día, o a ver si en la iglesia Dios me va a conceder mi milagro y mi petición. Dios es más que eso. Dios no entregó a su Hijo Jesús para que nosotros tuviéramos un mejor carro o un mejor apartamento. Es para que tú tuvieras vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te parece poco esto, hermano? ¿Te parece poco esto que Jesús haya muerto y nosotros llevamos vidas indiferentes? Y vidas como si no nos importara a quién Dios servimos. Y así hay muchos de los que se dicen cristianos en este lugar. No les importan a quién sirven, porque no están sirviendo a hombres, están sirviendo al Dios santo, al Dios que hizo los cielos y la tierra, y al Dios que una vez envió a su Hijo para que tú no murieras, y al Dios al que una vez enviará a su Hijo nuevamente para traer juicio a esta tierra. Porque en otras palabras, hermanos, podemos resumir que Ofni y Fines no les importaba el juicio venidero, no les importaba el mensaje de arrepentimiento. Aleluya, aleluya. ¿A cuántos Dios les está hablando? ¿A cuántos Dios les está incomodando este mensaje? Si se queda callado, yo lo recibo en bien. Porque en el versículo 13 del capítulo 3 viene el profeta Samuel. O sea, ya era la segunda vez, con esta era la segunda vez que Dios le advertía no a los hijos de Elí, sino a los hijos de la santa unción. Era la segunda vez que Dios les advertía y Elí no hacía nada. Usted no puede decir ahora que yo no los he estorbado. Antes se han enojado por el mensaje que he predicado, pues enójese conmigo. El mensaje no es mío, simplemente soy un mensajero. Verso 12 del capítulo 3. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado. Miren lo que es servir a Dios mediocremente, es una blasfemia. La Biblia lo llama así, blasfemia. ¿Qué estás haciendo con las cosas que Dios te ha dado? ¿Lo estás escondiendo? ¿Por qué le has servido a Dios indolentemente? Han blasfemado, dice el versículo 13. Yo juzgaré para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él
ni siquiera los había estorbado. Así que, hermano, dése por bien servido cuando esta palabra no le guste. Cuando quizás ahora mismo se esté retorciendo, hermanos, quiere decir que Dios lo está estorbando para que usted cambie de actitud y usted sea un mejor hijo de Dios, hermanos. Dame un micrófono a los viejos. Aleluya. La palabra siempre, hermanos, nos tiene que estorbar. Pero el evangelio de hoy en día, hermanos, se ha convertido en un evangelio light. En un evangelio light. La gente no quiere engordar. Estoy hablando en paráfrasis, ¿verdad? La gente no quiere engordar. La gente hoy se cuida de las grasas. En las noches, de los perros calientes, yo no escuché nada. De los chicharrones, de las comidas fritas en las noches. Pero en el evangelio hoy en día, hablando de una manera negativa, la gente no quiere engordar. ¿Por qué? Porque le han sacado toda la grasa. Y acuérdate que la grasa en una carne es la que le da el buen aroma a la carne cuando la carne se empieza a asar. Aleluya. Entonces hoy la gente no quiere que le quiten la grasa, que le dejen una carne sin grasa, es decir, sin arrepentimiento, sin incomodar a la gente. Y quieren sentirse amables en las iglesias y que sus conciencias no sean tocadas. Aquí hay Elis y aquí hay Ofni y Fines en la iglesia. Y en todas las iglesias los hay, eso es en todas partes. Entonces, hermanos, vemos a un padre que no les incomoda, Elí, porque son padres espirituales. El que la cogió, la cogió. Nunca les dijo que no se preocuparan por no ayunar. Nunca les dijo, todo está bien, no ayunen. Los que no ayunan, no ayunen, que todo está bien. Nunca les dijo que no leer la palabra era un pecado grave. Porque si no lees la palabra, ¿a quién escuchas? Hermano, ¿será posible que aquí haya gente así en este lugar? Yo me atrevo a decir que sí. Gente que no busca a Dios, gente que no ora todos los días, gente que no lee la palabra, gente que hay que empujarla para que se congreguen, para que ayunen. Hermano, mucho cuidado, hermanos, porque Dios es extremadamente serio. Dígale al hermano, Dios es muy serio. Aleluya. Y no solamente, hermanos, Elí estaba mal. No solamente Ofni estaba mal. Y no solamente Fines estaba mal. Sino que toda la nación de Israel estaba mal. En el capítulo 4, miran lo que se refiere por aquel tiempo, En el capítulo 3, ¿cuál era la condición general del pueblo de Israel? Habían varias cosas que hacen notar que la nación de Israel estaba muy mal. Número 1, capítulo 3 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Y cómo era la palabra de Dios en aquellos días? Diga conmigo, escasa. La palabra era escasa. Hermano, la palabra, aunque usted no lo crea, aunque muchas iglesias abren los domingos, aunque muchas iglesias abren la palabra es escasa porque les están predicando lo que ellos quieren oír. Las iglesias hoy se han convertido en un restaurante a la carta. Las iglesias hoy se les atiende a la gente que viene como un cliente. El cliente siempre tiene la razón. Si el cliente estrila por la silla porque la iglesia hace calor, no le digas nada porque el cliente siempre tiene la razón. Si el cliente viene a la iglesia un domingo y la comida tiene mucha sal y mucho picante, el pastor tiene que bajar el mensaje porque el cliente tiene la razón. Eso no es así. Hoy la palabra de Dios, aunque usted no lo crea, está escaseando. Y las iglesias que no son capaces de seguir predicando del arrepentimiento y de la sangre de Cristo, no son ni dignas de abrir los domingos. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. No son dignas de abrir, hermano. La palabra de Dios todavía sigue escaseando. Y sigue escaseando desde el púlpito. Pero también sigue escaseando porque tú no la lees.
¿Hace cuánto Dios no te habla? Hermano, ¿cómo? ¿Dios habla? Sí, Dios habla, no sé el tuyo, pero Dios todavía sigue hablando a través de su santa palabra. Y yo no estoy hablando de que cuando Dios le habla a lo profundo del corazón, esta palabra se convierte en un rema. Mucha gente a Dios no le habla porque no tienen el rema de Dios, porque andan es pendiente de su WhatsApp y de su internet. ¿Cómo Dios te va a hablar? Si Dios quiere que tú te apartes, es a tener una comunión íntima con Él. Por eso es que la palabra de Dios está escaseando en tu vida. Con razón, hermanos, podemos ver, si la palabra escasea, vamos a tener hijos en una iglesia rebeldes que no respetan la presencia de Dios. Gente impía en la iglesia lo hay. Cristianos impíos son todavía cristianos carnales. Esta era una de las características, hermanos, que no había palabra. Era un milagro que Dios hablara. ¿Hace cuánto Dios te habló? Contéstate. Debes preocuparte. Debes preocuparte porque Dios todavía sigue hablando y todos los días, 24 horas al día, Dios sigue hablando. Entonces, ¿por qué Dios no nos habla? No es porque no nos habla, es porque nuestra dureza de corazón nos ha vuelto sordos. Yo dije sordos, no zurdos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Si escuchaste mal es porque estás sordo. Aleluya. Dios sigue hablando, dígale hermano, Dios sigue hablando. La palabra a mucha gente aquí los tiene escasos, no leen la Biblia todos los días. ¿Qué les está pasando a los cristianos? Hermano, yo soy cristiano porque vengo religiosamente a los domingos. Yo soy cristiano porque cuando tengo un problema, ahí empiezo a orar y empiezo a ayunar. Estás equivocado, mi hermano. Esto es de todos los días. Esto es rendición diaria. Gente que no ama la palabra. Es increíble. Increíble. Lo repito de nuevo, tienen la palabra escasa en sus vidas. Escasa. ¿Tú te has preguntado por qué tú no amas la palabra? ¿Tú te lo has preguntado? Y yo no estoy hablando de esa actitud mecánica, porque tienes que cumplir con tu devocional. Y ya cierra la Biblia y ya cumplí con mi devocional. Y son devocionales escritos por hombres, por libritos que te buscas. Aleluya. Libros. Y tienes la palabra escasa en tu vida. Hoy la iglesia tendrá que despertar. Estoy hablándole primeramente a los ovni y a los fines y a los Elí en este lugar. A los que están comenzando nuevo, todavía no es con ustedes, el otro mes. El otro mes es con ustedes. Pero hermanos, tenemos hermanos que hoy sufrir un sacudón en esta iglesia. Hermano, usted siempre no vive sacudiendo, entonces ¿por qué todavía andas así? Ustedes se han puesto a preguntar por qué hay gente, hermanos, que se quebrantan y nunca cambian. Nunca cambian. Es gente que siempre va a decir, este año sí. Este año sí me consagro. Este año sí me bautizo. Este año sí voy a servir y voy a terminar el discipulado. Este año sí, es porque la palabra es escasa. Así de sencillo. Gente que no arranca es porque la palabra escasea todavía en sus vidas, hermano. Y por aquellos días, por aquel tiempo, no sea que sea igual a estos tiempos que estamos viviendo. Dígale al hermano, vuélvete a la palabra, empieza a leerla. Empieza, hazlo. Esto no es un favor que Dios te está pidiendo, hermanos. No es un favor. Hay puertas que se cierran, es porque la gente no ama la palabra. No la ama, no la escudriña. Eso fue una de las cosas que Dios le dijo a Josué. Sabes que vas a conquistar todo, pero primero sé alguien que medita la palabra de día y de noche. De día y de noche. De día, o sea que lo que lees en la mañana lo vas a meditar en la noche. Y lo que lees en la noche, en la tarde lo vas a meditar en la mañana. Ya está bueno, hermano. Ya está bueno. Y estoy seguro que ahora mismo hay gente que está tomando una determinación de decir, ahora sí voy a leer. Pero sale de aquí, vienen las preocupaciones, los trabajos, los calores que hacen en estos días y le cierran la puerta a la palabra, porque las preocupaciones de la vida ahogan la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén, ay, ay, ay. Y le da un aplauso al Señor, hermano.
¿Hace cuánto no te habla Dios, hermano? Honestamente. Pregúntate, respóndete tú mismo. ¿Hace cuánto no te habla Dios? La segunda o lo otro en la cual había caído Israel era que la palabra era escasa en aquellos tiempos. Número 2, no había visión con frecuencia. Hermanos, hay gente que es enemiga de cómo Dios habla. Hay gente que se vuelven místicos espirituales y quieren que solamente Dios les hable a través de la palabra. Pues se contradicen, porque en mi palabra dice que Dios habla también a través de sueños y visiones. O sea, no había visión con frecuencia. No había una palabra profética con frecuencia. La palabra profética, sáquese eso de la cabeza, es la que adivina el futuro. No, la palabra profética es la que te hace volver a las sendas antiguas. Aleluya. Entonces, hermano, es normal que un cristiano tenga sueños y visiones. Es normal. Eso está tanto en la ley como en el tiempo de la gracia. José fue advertido porque el Herodes lo iba a matar. Pablo tuvo sueños y revelaciones. Pedro tuvo sueños y revelaciones. Pablo tuvo hasta éxtasis. No la pastilla esa. Tuvo éxtasis. Entonces, hermanos, no podemos rechazar la manera como Dios habla. Y Dios todavía sigue hablando a través de sueños y visiones. Todos los sueños y todas las visiones que yo pudiera tener son de Dios. 1000 veces no. Por eso, hermanos, que si tú no amas la palabra y empiezas a estarte refugiando en los sueños y las visiones sin una fundamentación en la palabra, nos vamos a convertir en cristianos que siguen las señales. Es lo que le está pasando a la iglesia. Están siguiendo las señales y no están siguiendo primero la palabra, porque por algo dice aquí que la palabra escaseaba. Entonces, si la palabra escasea, hermano, Dios hasta te puede hablar en sueño. Dios hasta te puede hablar en sueño y tú no te das cuenta. Tú tienes que soñar cosas que Dios te hable. No es para la curiosidad, es para que te pongas a orar por eso. Dios aquí a mucha gente le habla en sueños y visiones. Ese es para que te alinees con Dios. Dios te está mostrando, y quizás uno de tus dones sea discernimiento espiritual, porque todos los sueños no son de Dios. A veces uno sueña por efecto de los frijoles o de los 3 o 4 pizzas que te comiste la noche anterior. Pero, hermanos, esto hay que discernirlo, porque Dios todavía sigue hablando con sueños y visiones. ¿Qué otra realidad había de apostasía? No había visión con frecuencia, la palabra de Dios escaseaba. Y dice aquí la Biblia, miren la consecuencia de una palabra escasa. Dice el versículo 2 que aconteció un día que estando Elí acostado, resalte esta palabra, en su aposento, en el templo de Dios, en el templo habían también aposentos para los sacerdotes. Pero dice la Biblia que estaba acostado. Esta palabra acostado, hermanos, significa inmoralidad sexual. El mismo sacerdote. El mismo sacerdote. Esta palabra acostado significa caer en un relajo sexual. Si la palabra es escasa, eso va a pasar. Yo no escuché nada. Si la palabra es escasa, va a haber relajo sexual. Elí estaba acostado en su aposento. Yo no me voy a extender si él se acostaba allá escondido, no voy a hacer eso. Pero quiero decirte que como él no corregía a sus hijos, quizás él también lo estaba haciendo. O él lo contemplaba hacer. Cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse. O sea, como no hay palabra, como no hay lámpara, tú vas a ver mal. Estoy hablando espiritualmente. Y la gente que no ve bien es porque le hace falta palabra. La gente que no ve bien las cosas que están pasando alrededor de la iglesia, la apostasía que se está viniendo a la iglesia, las cosas que hay que hacer con urgencia en este tiempo, los evangelismos en los jóvenes, es porque están ciegos ya
Y es porque la palabra no les alumbra. Y la palabra no les alumbra porque están siendo alumbrados por otras cosas que no es la palabra. Y Jesús, hermanos, es la única luz verdadera. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Aleluya. Dice que sus ojos comenzaron a oscurecer de modo que ya no podía ver. Y el versículo 3 dice, algo que me llamó también muy poderosamente la atención, era que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Esta palabra dormir es la misma que estar acostado cuando se refiere a Elí. Es decir, hermano, para no caer en una exageración de interpretación bíblica, hermanos, yo lo que veo aquí, que si Samuel no se ponía las pilas, iba a caer en inmoralidad sexual. Dígale al hermano, ponte las pilas. Aleluya. Es la misma palabra. Es la misma palabra. Dice, estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. O sea, en el lugar santísimo, Dios mío. Samuel estaba creciendo. Samuel no tenía la experiencia de Dios. Y vamos a ver que él se durmió en el lugar santísimo. Qué tremendo, ¿verdad? No crea que eso era bueno, hermano. Y dice que antes que la lámpara de Dios se apagase. Esto se refiere a oscuridad espiritual. Iglesia, viene oscuridad espiritual para esta humanidad. Y la lámpara, que es la iglesia también, hermanos, está más apagada que cualquier cosa, hermanos. La iglesia todavía no ha entendido que en esta iglesia tiene que ser lámpara. En esta tierra tiene que ser lámpara. Hermanos, vienen caos, vienen tragedias para los que todavía están dormidos aquí. Vienen juicio para la humanidad. Iglesia, la lámpara que es Jesucristo le va a ser apagada a la humanidad. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es un llamado a corregir las cosas que están mal en nuestra vida y a llevar el evangelio a nuestros familiares, porque la lámpara se va a apagar. Jesús va a ser quitado, el Espíritu Santo va a ser restringido, y si el Espíritu Santo es quien nos revela a Jesús, es quitado, ¿quién nos va a revelar acerca de la lámpara que ilumina a toda la humanidad, hermanos? Hoy la iglesia está predicando mucho del amor de Dios. Hoy la iglesia no sabe lo que es el arrebatamiento. Hoy la iglesia no sabe cuándo será el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia, hermanos, está más cerca de lo que usted está pensando. Pudiera ser ahora mismo, pudiera ser mañana, en septiembre, el año que viene. Aleluya. Esto es tiempo de despertar, iglesia. Esto es tiempo de despertar. Hay mucha gente, hermanos, cristiana, o que se diga ser cristiana, que se va a quedar en el rapto de la iglesia. Ellos la van a pasar difícil. ¿Sabes por qué? Porque como han rechazado la verdad y están pendientes del dinero, del marido, del milagro, es una iglesia milagrera. El anticristo les va a enviar un espíritu engañoso porque han rechazado la verdad. Aleluya. Han rechazado la verdad. Estas eran las condiciones, hermanos, de Israel, y quizás le parezca poco, pero es una tragedia, hermanos, que en las iglesias donde se debe predicar la palabra, en las iglesias donde se deba levantar la lámpara para que la gente alumbre y no tropiece de aquí cuando salga, en la iglesia la lámpara fue bajada del almud y ha sido puesta debajo de la cama. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que como la misma cabeza no valoraba, aquí viene el mensaje, como la misma cabeza no valoraba la presencia de Dios, y eso le pasa a la iglesia, cuando la iglesia no valora la presencia de Dios, van a venir fracasos en la vida. Voy a volverlo a repetir. Cuando la misma iglesia no valora las cosas sagradas, van a venir
fracasos en la vida. En el capítulo 4, estos capítulos son muy largos, hermanos, no lo vamos a leer todos, pero sí vamos a comentar algunas cosas. En el capítulo 4 viene la primera experiencia de fracaso. La primera experiencia de fracaso. Dice el capítulo 4, versículo 1, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla contra los demonios, contra los filisteos, y acampó junto a Ben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos, miren la iniciativa, fueron los que presentaron batalla contra los cristianos. Y dice la Biblia que se trabaron en combate, empezaron a pelear y hacer guerra espiritual y ayunar. Y acampó junto a Ben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel, dice la Biblia, ¿qué le pasó a Israel? ¿Qué le pasa a los cristianos que descuidan la presencia de Dios? Serán vencidos. Acá dice la Biblia que murieron como 4,000 hombres. Que en paz descansen. 4,000 hombres en un ejército es bastante. 4,000 hombres. Hermano, he llevado 4,000 hojas de vida y nada. Algo está mal. Yo no escuché nada. Algo está mal. Hermanos, yo creo que hay que ser muy serio con Dios en esta mañana. A veces los fracasos continuos simplemente dan muestra de que necesitamos ajustar cosas con Dios. ¿Cuántos lo reciben, hermano? Así de sencillo. Y te lo voy a volver a repetir. Los fracasos de continuo son para revisar cosas que están mal en Dios. No es lógico, hermanos, que si Dios nos ha dado una vida de victoria, no importan las guerras, no importan los tropezones, tenemos la victoria en Cristo Jesús y todo lo podremos en Cristo que nos fortalece. Pero no es posible que hayan cristianos viviendo de derrota en derrota. 1000 veces no. Algo está mal. Te lo repito. Algo está mal. Algo está mal. Y para eso es el mensaje de hoy. No para resaltar lo que está mal, sino para que rescatemos lo que está mal y nos volvamos a Dios y venga la presencia de Dios a nuestra vida. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Entonces le mataron 4,000 soldados a los israelitas. Y viene alguien, no se dice quién, y se le ocurre una idea. Esa persona dice: traigamos el arca. En el versículo 4. Traigamos el arca. Versículo 3 dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta muchas veces? ¿Por qué las cosas no fluyen, no funcionan? ¿Por qué siempre es el mismo panorama en mi casa, en mi vida? Más bien hay que preguntarse: ¿dónde está la presencia, el arca de Dios en nuestras vidas? Y aquí dice la Biblia: ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Tráiganos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros el arca, el pacto. Hay mucha gente que dice: voy a ir a la iglesia porque la otra semana me van a llamar a trabajar. Y ahí es que van a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Voy a ayunar porque ahora sí la cosa con mi novia se me complicó. Traigan el arca del pacto. Ahora sí voy a ayunar para la próxima semana o el próximo ayuno que el pastor convoque. ¿Ustedes creen, iglesia, que no hemos convertido a Dios en esto? En un objeto para que nos vaya bien. Y lo que hay es por dentro son puros deseos egoístas en el cristiano. Solamente para que nos vaya bien. Y cuando todo el antecedente que ustedes vieron
eran una nación olvidada de Dios, sin palabra, sin presencia de Dios. Ahí lo demostraba toda la nación que no le decía nada a Elí. Traigamos a nosotros, decilo, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. En esta primera batalla que usted acaba de escuchar, ellos no le consultaron a Samuel. En otras palabras, al consultarle a Samuel, le estaban consultando a Dios. No, usted no va a encontrar por ningún lado que le consultan a Dios. Ahora vienen y dice, vamos a traer el arca. Tampoco le consultan a Dios. Ni siquiera se lamentan porque han tenido tanta pérdida. Y vienen y en otra batalla, se meten en otra batalla sin consultarle a Dios. Y también fracasan. Y aquí aparecen en escena los dos angelitos de las cuales les había hablado del capítulo 3, del capítulo 2, Ofni y Fines. El versículo 4 dice, aquí aparecen estos dos angelitos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, los inmorales, los hijos de Belial, los hijos del diablo, trayendo la presencia de Dios, el arca. Ofni y Fines estaban allí con el arca, tomando. Hermano, ¿sabías tú que en la antigüedad los ejércitos paganos traían amuletos, traían escapularios, traían crucifijos, traían aceite ungido vendido en la iglesia, traían agua bendita para que le fuera bien, quemaban las deudas en diciembre para que le fuera bien en el 2015. Lo mismo, es lo mismo, iglesia, pero de otra manera. ¿Creen que con eso se van a ir las deudas? ¿Creen que pactando con Dios las cosas se van a arreglar? No, 1000 veces no. La iglesia se ha metido en este tren. La iglesia, aunque usted no lo crea, la misma iglesia del Señor, que solamente debe poner la confianza en la sangre de Cristo, la misma iglesia se ha vuelto fetiche. Está practicando sin darse cuenta el fetichismo. Está poniendo la confianza en las cosas más que en el dador de las cosas. ¿Cuántos están de acuerdo, iglesia? Usted solamente debe confiar en la bendita y santa palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura, iglesia. Aleluya. Entonces vemos a una nación desobediente, y Dios no funciona con la desobediencia. Creían que con su desobediencia les iba a ir bien, y le mataron 4,000 hojas de vida. No. Y viene el pueblo de Israel, hermanos, en el versículo 5, voy a leerlo nuevamente. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel, eso es lo que le gusta a la iglesia, el grito, el júbilo, la algarabía, y vas a prosperar y te vas a casar con un pastor alemán. Dios te va a dar un pastor alemán, de pronto te da un pastor alemán. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento de todo Israel, gritó con gran júbilo. ¿Cuántos quieren la bendición en este lugar, iglesia? Gloria a Dios. Eso es lo que quiere la gente, hermanos. Gritar con gran júbilo, que la tierra tembló. Dios mío, es asombroso. Es asombroso. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, miren, hermanos, que a veces hay más respeto en los impíos por la presencia de Dios. Los impíos, hermanos, se asombran de lo que está haciendo el cristianismo. Usted no lo ha visto. Y por eso es que no se congregan. Porque les asombra cómo les están robando la plata en el cristianismo y no hacen nada. Qué tremendo, hermano. ¿Quiénes se dan cuenta de eso? Los impíos. Los impíos ven enlace y señalan y se burlan. Mira, otra vez pidiendo plata en las maratónicas. Y al cristiano mandando sus pactos en dinero.
A veces los impíos tienen más respeto por las cosas de la iglesia que el mismo pueblo de Dios. Respeto. Aleluya. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. ¿Y qué les pasó a los demonios? Tuvieron miedo. Espérate ahí. Aparentemente, los demonios tienen miedo a los ayunos de la iglesia, pero ellos también se arman de valor, iglesia. Yo no escuché nada. No le gusta la guerra espiritual, pensé que le gustaba. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, ¿qué voz de gran júbilo es esta aquí en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída en el campamento. El versículo 7 dice: y los filisteos tuvieron miedo porque decía: acaban de terminar el ayuno de 21 días. Ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses? Eso es lo que creen los demonios. Pero tenemos es al Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Poderoso. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Y ahora, el miedo que habían tenido en el versículo 7, ahora mira cómo se animan los demonios. ¿Cómo se animan? O sea que los demonios se dicen: oye, demonio de mentira, cobra ánimo para que digas más mentira. Y viene el cristiano desanimado y se encuentra con otro cristiano desanimado y le dice: no te congregues, no hay problema, sigue con tu problema. Aleluya. ¿Cuántos reciben esto, hermano? ¿Qué nos está pasando como pueblo de Dios? Es que compréndeme mi problema, compréndeme. Estoy despechado, estoy desanimado porque me cortaron Facebook. Aleluya. O sea, yo no entiendo qué le está pasando al pueblo de Dios. Miren lo que se animan el pueblo, los demonios. Esfuérzate, filisteo. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres. Oye, un demonio diciéndole: sé un demonio hombre, sé varón. Eso es lo que le está diciendo aquí, hermano. Es lo mismo. Sé varón, demonio, sé varón, no seas cobarde, demonio. Aleluya. Dígale al hermano: tú eres cristiano, sé valiente. Dígale al hermano: sé valiente. Aleluya. Increíble, ¿eh? Aquí hay revelación de la palabra. Aquí está la palabra. O sea que la palabra, gloria a Dios, se explica a sí misma. ¿Por dónde vamos, hermanos? Alguien me dice que: oh filisteos, esfuércense, filisteos. Vayan a la iglesia, filisteos. Ayunen, filisteos. E Israel fue vencido, y huyendo cada cual a sus tiendas. Y fue, o sea, los filisteos vencieron a Israel, cobrando ánimo los demonios. Aleluya. Y huyeron cada cual a uno a sus tiendas, y fue hecha gran mortandad, pues cayeron de Israel, ¿cuánto? 30,000 hojas de vida y nada. 30,000 declaraciones a una muchacha y nada. Yo no escuché nada. Porque no hay presencia de Dios. Aleluya. Todo lo que hace te tiene que ir bien. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos Dios les está hablando, hermano? ¿A cuántos Dios los está estorbando en esta mañana? Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces podemos ver, hermanos, que el objeto no trajo la presencia de Dios. En Dios mismo está la presencia de Dios. Y más allá, la presencia de Dios está dentro de ti. ¿A dónde llevas la presencia de Dios cuando no estás en la iglesia? ¿Qué película de cines llevas a? Porque cuando vas a ver una película de cine inmoral, estás llevando a Dios a cine. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que te vas a ver Harry Potter, le estás diciendo a Dios: siéntate conmigo aquí al lado, Dios, que vamos a ver películas de ocultismo. Yo no escuché nada. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esto es delicado, hermanos. La presencia de Dios está dentro de ti. Y a donde tú vas, va Dios.
o le invitas a Dios a decir chistes inmorales y te ríes de la inmoralidad de los chistes de tu compañero de trabajo. O sea, le estás diciendo a Dios dentro de ti: ríete, Trinidad, ríete conmigo, somos 4 riéndonos. Esto es más delicado de lo que tú piensas. Si crees que el cristianismo es solamente venir a ocupar un espacio y yo no me voy a consagrar y las cosas que empiezo con Dios las dejo por la mitad, a Dios le desagrada los que retroceden para perdición. Pero esta iglesia no es de los que retroceden, sino es de los que tenemos fe para preservación del alma. Aleluya. Esto es de esfuerzo. El evangelio es para gente esforzada y valiente. ¿Cuántos lo reciben, iglesia? Apláudele al Señor. Entonces estamos tomando a Dios como una cosa para que me vaya bien, y mencionamos a Dios para todo. Vamos a hacer el examen, Dios mío, ayúdame, y no hay presencia de Dios en tu vida. ¿No será, hermanos, que la iglesia ha caído en esto de decir el nombre de Dios en vano? En vano, para todo es Dios. Oh my God. En otro idioma. Lo mismito, hermanos. En español. Lo mismo. Se te derrama la leche. Se escapa el perro. Y para todo es Dios. Aleluya. Cuidado con la presencia de Dios. Cuidado, creemos, hermanos, que tenemos la presencia de Dios y vamos a experimentar fracasos. Dios advierte de muchas maneras. No espera que venga aquí un profeta para que ahí sí empieces a caminar de manera correcta, porque para eso tienes a este mejor profeta que se llama la palabra de Dios. Aleluya. Gente cargando el arca, vamos a tener la victoria, porque acabo de pactar, porque por tantas cosas, porque compré aceite ungido. Eso no sirve si no hay obediencia. Dios quiere obediencia. Dígale, hermano, Dios quiere obediencia. Obediencia a la palabra, que la palabra no sea escasa en tu vida. Creían que porque se bautizaron, asunto arreglado. Y acuérdate que Dios le dijo a Moisés: quítate el calzado, porque el lugar donde estás es santo. Y muchas iglesias, cuando van a ministrar, quítense la calzada. Eso no es así. Es que desde donde te está llamando Dios es un lugar santo, y arregla tu caminado. Dígale al hermano: arregla tu caminado, y que andes y camines en santidad. Aleluya. Dios quiere eso, obediencia a la palabra de Dios. Obediencia. Aleluya. Y ahora sí viene el mensaje que empecé a leer hoy. Ya usted sabe todo el panorama. Le matan 4,000 soldados a Israel. Después, a las 2 cuadras le matan 30,000. Y ahora sí viene este soldadito que no sabe qué nombre tiene, pero es alguien que se escapó de la batalla. Hay cristianos que se escapan de la guerra espiritual. Hay cristianos que se escapan de los discipulados. Y hay cristianos que se escapan de la palabra. Vienen al discipulado y se escapan. Aleluya. Ahora sí viene el versículo 12 del capítulo 4. Le mataron 30,000 soldados a Israel. 30,000. ¿Tú sabes lo que es eso para un ejército? Una vergüenza para la iglesia, hermanos. Y corriendo, ahora sí, aquí estoy donde empecé, hermanos. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos los vestidos, hermanos, y tierra sobre su cabeza. O sea, esto es señal de luto, de dolor. Y cuando llegó, he aquí, Elí estaba. ¿Dónde estaba Elí? ¿Dónde estaba Elí y qué estaba haciendo? Estaba sentado en una silla vigilando. No me diga. ¿Ah? No me diga eso. Es como si usted vigilara enfrente a Facebook. Yo no escuché nada. Es como si usted estuviera vigilando frente al televisor y ayunando, viendo novelas. ¿Eso qué es, hermano? O sea, ¿alguien me puede explicar esto? Velando sentado. Cuando el vigilante tenía que estar de pie
en las torres, en las alturas. ¿Tú qué haces? Si sabes que Dios te ha llamado a interceder, ¿qué haces sentada y achantada en la iglesia? Aleluya. ¿Cuántos dones que Dios te ha dado a ti que no estás desarrollando? Estás vigilando entonces como Elí, sentado y achantado en una silla. ¿Por qué pasa eso? Porque hace rato la palabra de Dios está escaseando en tu vida y no amas la palabra de Dios. Y el arca de Dios fue tomada, voy a leerlo de nuevo, versículo 11, y muertos los dos hijos de Elí en el mismo día, o sea, se cumplió la profecía, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto los vestidos y tierra sobre su cabeza, y cuando llegó aquí Elí, estaba sentado en una silla vigilando. ¿Dónde estaba vigilando? Junto al camino, para completar, hermano. No estaba en el camino, estaba junto al camino, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque la palabra la hemos puesto a un lado la palabra de Dios. Y no hay un amor en la iglesia por la palabra de Dios. No hay amor. Yo no sé, hermanos, de verdad lo digo aquí para aprovechar que hay gente nueva, porque ya los viejos lo saben. Es una vergüenza que un cristiano, hermanos, al menos que les haya pasado 5 años en el evangelio, no se haya leído la Biblia al menos una vez. Debiera darles vergüenza. Contigo es, y con el que está a tu lado también. No me da pena decírselo. Gente que no aman la palabra. Hermano, tengo 4 y medio, también es contigo. Debes darle vergüenza. ¿A qué estamos jugando? ¿Amas la palabra? Y yo no estoy hablando ahora de que entremos en una carrera para el que lea más la Biblia y yo me la leí 10 veces o 15 o 30. Eso no es el punto, hermano. Es que ames la palabra de Dios. La misma lectura de la palabra de Dios te va a hacer leer la Biblia una y otra vez, porque amas la palabra. Una vez, cuando empecé los caminos, mi papá sabía que ya yo estaba leyendo la Biblia. Y me dijo, él en su desconocimiento, ¿verdad? Y él no era cristiano todavía. Y me dijo, me han dicho que el que termine de leerse la Biblia queda loco. Porque fíjate lo que le pasó al policía aquel. Bueno, yo no sé qué habrá pasado en ese tiempo. El asunto es, hermanos, que desde ahí en adelante yo quedé un poco tensionado. Y estaba leyendo la Biblia, yo sabía qué libros me hacían falta por leer. Y estaba pendiente de la última vocal y el último punto del libro que me faltaba por leer, a ver si me volvía loco. Y no me volví loco. O sea, son cosas, ¿verdad?, en que incurre la gente. Hay gente que nunca sale de los salmos, nunca sale de proverbios, nunca sale de ayúdate que yo te ayudaré. Siempre están leyendo los mismos libros. Y ahora, como todo es fácil, ahora hay devocionales online, no hay esfuerzo. Te dan la explicación ahí mismo, no hay esfuerzo. No estás haciendo que Dios te hable a ti mismo. Aleluya. ¿Por dónde voy? Otra vez me perdí. Y cuando llegó aquí Elí, estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa de la palabra de Dios. Llegado pues aquel hombre de la ciudad y dadas las nuevas de la ciudad, ¿qué hizo la ciudad? Tremendo, ¿ah? Gritó el ejército cuando llegó el arca. Pero ahora grita la ciudad porque se robaron el arca. ¿Sabes? Lo que tú gritas por una falsa desobediencia, lo vas a gritar por desobediente. Yo no escuché nada. Yo no sé qué tú prefieras, pero es mejor gritar por obediente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo vas a saber la obediencia si no amas la palabra de Dios? La ciudad gritó, y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Háganme el favor y me bajan la voz. Y aquel hombre vino a prisa y le dio las nuevas a Elí. Y era ya de Elí de 98 años y los ojos se habían oscurecido, con razón, por desobediente, de modo que no podía ver. Y dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, Elí. He escapado hoy del combate,
Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: número uno, el pueblo cristiano está huyendo delante de los demonios. Esa es una mala noticia. Esa es una grave noticia, que el pueblo cristiano sea el que esté huyendo de los demonios, cuando el diseño de la Biblia es que los demonios huyan delante de los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Y la gente está escondiendo su miedo con esa expresión: estoy esperando en Dios. Estoy esperando que Dios me hable. Y viene Dios, le hable y dice: estoy esperando en Dios. Y viene, sigue esperando en Dios. Dios les habla y vienen y dice: estoy esperando confirmación y reconfirmación. Cuando Dios te está aburrido de tanto hablarle, porque tiene miedo. Camuflan el miedo con esas expresiones, hermano. Entonces la Biblia dice que un cristiano hace huir ¿a cuánto? A 1000 demonios. Y 2, o sea, a 10,000. O sea, una iglesia unida se multiplica el poder por 10. Aleluya. No me digas, hermanos, que si no te congregas, allá vas a estar unido, orando y adorando, y nosotros acá orando los jueves en la iglesia. Esto es, hermano, de unidad. Este ayuno era de unidad. Y yo sé que muchos hermanos no lo terminaron o lo hicieron regular. Ya ese es su problema con el Señor. 2, haremos huir ahí a 10,000 demonios. Ahora usted se imagina una iglesia completa, porque no hay conciencia en la iglesia de lo que es la palabra de Dios, de que a quién tienes adentro. No tienes conciencia. Por eso es que estamos de derrota en derrota. Aleluya. Fue hecha gran mortandad en el pueblo, le mataron 30,000 delante de los filisteos. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, le mataron 30,000. Y también tus 2 hijos se cumplieron. Se cumplió la profecía de que ellos morirían el mismo día. Y ahora viene lo más grave: le robaron el arca. Y cuando le robaron el arca, viene Elí y cae plop, como condorito. Pero eso es bíblico, acá lo dice. Y aconteció que cuando él hizo mención, o sea, él sabía que los hijos iban a morir, sabía que Israel iba a sufrir derrota, pero cuando les tocó el tema de la presencia de Dios, cosa que mucha gente no valora, dice la Biblia que Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta. Y así le pasará a muchos cristianos que menosprecian la presencia de Dios. Terminarán desnucados y sin vida. Cristianos sin vida, usted mírenlo en la iglesia, no tienen presencia, pero pueden volver a la presencia si se vuelven a Dios. Y vienen y los filisteos, en el capítulo 5, meten al arca de Dios donde estaba su Dios, el Dios de los filisteos, que era Dagón, que era mitad pez, mitad hombre y mitad pez. Le llamaban el Dios de la fertilidad, o sea, era su Dios principal. Algunos le llamaban que era el padre de Baal. Y cuando el versículo 3, y al día siguiente, y al siguiente día, las 2 se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Ellos habrán pensado, hermanos, que era pura casualidad que te rechazaron la hoja de vida. Era pura casualidad. Que te dijeron que no. Era pura casualidad. No. Viene al día siguiente en el versículo 4 y dice la Biblia que volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón, o sea, el pensar estaba cortado y las manos de Dagón estaban cortadas. Es decir, Dios les estaba diciendo que ese Dios falso no tenía el poder de hacer ni de pensar. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es todopoderoso, iglesia? Vamos a darle un aplauso a Dios todopoderoso. Aleluya. Israel, hermanos, estaba confiado en su victoria, pero había descuidado, hermanos, su desobediencia.
Aleluya. No es casualidad las cosas que nos pasan, hermanos. Yo creo que debemos revisar qué cosas nos están pasando. Los filisteos se empezaron a llenar de tumores. Esto no lo vamos a leer porque volvemos muy largo el mensaje. Ellos por tener el arca, los impíos por tener el arca, se empezaron a llenar de tumores. Algunos dicen que era hemorroides, otros dicen que era peste bubónica. La peste bubónica la transmiten las ratas y los ratones. Por eso es que aquí dice que se mandaron a hacer ídolos de ratones de oro para aplacar. Eso era en su ignorancia. Hermanos, miremos, hermanos, qué cosas nos están pasando y no nos estamos dando cuenta. Quiero hacer este énfasis. Vamos a hacer silencio. Alguien que me ayude allá con los niños, que me bajen la voz, por favor. Iglesia, hay cosas que nos pueden conmover cuando nos pasan físicamente. Esto tiene que traer temor de Dios. Quizás son cosas en la salud, quizás son cosas económicas del cual no salimos de esto. Hoy tendrá que haber, hermanos, una profunda reflexión sobre cómo estamos llevando nuestras vidas. No es normal que el pueblo cristiano viva de derrota en derrota. Podemos experimentar un problema, sí, perfectamente. Jesús no nos ha prometido una vida libre de derrotas, pero Él nos dice que en el mundo tendríamos tribulación, aflicción. Pero todo el tiempo algo está muy mal. Y es el llamado que Dios te está haciendo. Hoy que recapacitemos y que miremos las cosas que puedan estar mal en nuestras vidas. Los filisteos no se aguantaron esas enfermedades, la muerte y se lo mandaron a los ecronitas. Ahí lo dice el capítulo 5. Los filisteos devuelven el arca como rocotas de oro. Ellos no podían, hermanos, enviar ellos en su manera pagana de pensar cómo reponían la presencia de Dios, hermanos. Y a uno le enseñaron con este pasaje, hermanos, sobre la ofrenda de remisión por los diezmos que les han robado. Aleluya. Cuánta ignorancia, hermano. Yo también fui víctima de eso. Hasta me presté para eso. Apenas estaba empezando el evangelio, utilizando estos pasajes para hablar de ofrendas de remisión, cuando el contexto es totalmente diferente. Y vienen los de Cronitas, también experimentaron una gran mortandad y mandaron el arca a los de Bet-Semes en el versículo 19. Vamos a leer este versículo, hermanos. Entonces, muy serio lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es muy serio. Y no es un llamado a decir, bueno, ahora me quedo de este lugar. Peor te va, peor. Entonces, los de Bet-Semes, miren lo que hicieron con la presencia de Dios, hermanos. Al menos tuvieron un poquito más de respeto que los filisteos y que los ecronitas. Pero los de Bet-Semes hicieron una imprudencia. Entonces Dios, versículo 19 del capítulo 6. Capítulo 6, versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado, hermanos, cómo se les ocurre tocar el arca, quitar la tapa, hermanos. Es como si usted cogiera esa olla a presión de frijol a medio andar y enseguida abriera le va a caer todo el frijol en la cara y se va a quemar. Acá dice que los de Bet-Semes miraron dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo, ¿a cuántos? A 50,000 por andar curioseando a ver qué pasaba en la iglesia. Voy a ver qué van a enseñar hoy en el discipulado. Voy a ver qué va a predicar. Cuidado con la curiosidad por la presencia de Dios. Y sales de aquí lo mismo, sin ningún propósito de cambiar. Y murieron 50,000. Y llevaron 50,000 hojas de vida y nada. Y nada, no se dieron las cosas porque no valoraron la presencia de Dios. Aleluya. Y en el capítulo 7 viene la solución. El arca de Dios se quedó. Después de lo de Bet-Semes lo mandaron a Kiriat Jearim.
Después de Bet-Semes, primero estuvo en tierra de los filisteos, después en tierra de Crom, después en tierra de Bet-Semes, y los de Bet-Semes mandaron el arca a Kiriat Jearim. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab y situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. ¿Cuántos quieren recuperar el arca de Jehová? Número 1, diga conmigo, hay que santificarse. Así lo dice la palabra. Esta palabra santificarse no es 100% en una conducta moral, no. Es vivir apartado del pecado para servirle a Dios. Eso es santidad. Porque si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Eso es santidad. Señor, hoy me he equivocado, perdóname, yo tengo ese propósito firme de no volver a pecar. Eso es santidad. ¿Oyó? Para que usted no se sienta achicopalado y crea que santidad es 100% perfección. Es camino, y voy caminando y me voy apartando del internet, de YouTube, de Facebook, de tanta cosa inmoral y chistes bobos que envían los cristianos y comparten por sus perfiles. Chistes bobos. ¿Cómo se puede prestar un cristiano y no darle la gloria a Dios por los medios sociales, por las redes sociales? Aleluya. Y viene el versículo 2 y dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. 20 años se quedó el arca de la presencia de Jehová allá. Y toda la casa de Jehová lamentaba en pos de Jehová. Y habló Samuel a toda la casa de la iglesia, la santa unción, y a los que quieran recuperar el arca. Número 1 o número 2, lo primero es santificarse. Diga conmigo, hay que santificarse. Número 2, si de todo corazón te vuelves a Jehová. Número 2, esto nos habla de un arrepentimiento interno. Hay que tener un arrepentimiento interno. Por eso es que habla la Biblia que de todo corazón, hay que tener un arrepentimiento interno. Número 3, hay que tener un arrepentimiento externo. Cosas, frutos dignos de arrepentimiento. Dejar de mentir, de robar. Quita los dioses, lo externo. Quita los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón. Hay que preparar el corazón para recibir a Dios. Hay que sacar, hermano, los dioses que tenemos dentro de nuestro corazón. Y quizás más de uno me va a decir: yo no tengo dioses, no tengo escapulario, no tengo cruces. Pero ¿qué tal ese Dios que se llama tú mismo? ¿Qué tal? Porque cuando tú te pones delante de Dios, te estás idolatrando. Cuando Dios dice tan sencillo: congrégate, y no lo haces, ¿qué estás haciendo? Yo pongo mi voluntad primero, Dios, y yo no me congrego. O sea que tú quedas relegado. Te estás poniendo como un ídolo. Aleluya. Ídolos. Todo el que ponga la voluntad de Dios de primero, está cayendo en idolatría. Y siempre estamos buscando torcerle el brazo a Dios. Dios me va a entender. No. Dios va a basarse en su voluntad escrita en su palabra. Y Dios es un Dios de orden. Y todo ídolo del cual no nos querramos desprender, Dios lo va a quitar. Llámese como se llame. Idolatras tu cuerpo, Dios va a permitir enfermedades en tu cuerpo. Idolatras a tu novia, Dios va a permitir que esa relación se corte. Y más si es impía. Yo no escuché nada. Aleluya. Si de todo corazón te vuelvas a Jehová, quita los dioses
ajenos a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y a Él solo servid. Sírvele solamente a Dios. Hermano, yo le sirvo a Dios, pero también, hermano, no me pierdo ningún partido de Falcao. Y hay gente aquí que habla más de Falcao y son mesiánicos porque es que aman es a Messi. El que la cogió, le acogió. Y no aman al Mesías. ¿Cuántos son mesiánicos aquí? A ver, más de uno. Yo no escuché nada, iglesia. Esto es muy serio. Gente que está más propensa a hablar horas de un futbolista que no le va a dar la salvación, de un equipo de fútbol muerto, antes que a Dios. Aleluya. Entonces nos podemos dar cuenta que no solamente que no servimos a Dios, que Dios quiere que hables de Él solamente. Sí, solamente Dios, solo Dios. Nada de ídolos, nada de mi mascota ni de mi perro, nada. Solamente hablaré de Dios. A Él solo serviré. ¿Le estás sirviendo a Dios en la calle, en tu colegio, en tu casa, en tu vecindario? ¿Le estás sirviendo a Dios? ¿O crees que solamente servirle a Dios es solamente con el micrófono? Entonces, miren la consecuencia. Si hacemos esto, Dios te va a librar de la mano de los demonios que te tienen aguantado el trabajo, que están haciendo que las cosas no se estén dando en la iglesia. Si te vuelves a Dios de corazón y te vuelves a Dios de manera exterior, Él te librará de las manos de los filisteos. Dios lo ha prometido. Dios te va a librar de la mano de los demonios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, iglesia? Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová, al verdadero Mesías. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, Jesús les está diciendo a esta iglesia, porque es Samuel, Jesús, el que les ha estado hablando en esta mañana: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, ¿qué dijeron los de Israel? Diga conmigo toda la iglesia: contra Jehová. Diga conmigo, iglesia: contra Jehová hemos pecado. Espero, hermanos, que esta mañana usted reconozca, y yo y esta iglesia, que contra Dios hemos pecado por no permitir, por andar jugando con la presencia de Dios. Vamos a orar en esta mañana y le oro a Dios para que este mensaje traiga otra dimensión de lo que es la santidad y la presencia de Dios. Gracias, Señor, recibe la gloria. Vamos a pasar adelante. Quiero invitar a los que hoy nos acompañan por primera vez a que pasen aquí adelante. A toda la iglesia debiéramos pasar acá y nos arrodillamos. Aleluya.